En su libro 10 conceptos sobre la política del filósofo italiano Roberto Espósito, uno de los filósofos, creo yo, más relevantes a la hora de pensar lo político y lo comunitario en nuestra contemporaneidad, decía Roberto Espósito, dice allí en una de las entradas, que está dedicada justamente a la palabra palabra. ¡Qué bueno! Esa cosa de la filosofía, ¿viste? La palabra. Vamos a hablar de la palabra. Dice que entre política y palabra hay una atracción fatal. ¿Por qué dice esto? Porque desde los orígenes de la filosofía y desde los orígenes de la política hay un vínculo muy estrecho. ¿Por qué? Porque la filosofía desde Grecia en adelante se pensó a partir de la argumentación, y la política entendida como discusión, entendida como intercambio de ideas, entendida la política como disputa por el sentido, se empezó a jugar a partir justamente del uso de las palabras. Por eso señala justamente Espósito que razón y palabra tienen una relación o se paran de un modo equidistante respecto de qué cosa, del centro del poder. Entonces, si uno quiere entender algo del orden de la política, que se juega, que se expresa en instituciones, en movimientos sociales, que se expresa en disputas cotidianas, está esta relación siempre entre la política y la palabra. No tenemos otro modo, como seres humanos, de transitar esa relación. Por eso me resulta, y quería traer este carácter agonal, como decían los griegos, de la política. ¿Qué quiere decir un carácter agonal? Un aspecto que tiene que ver con la disputa en torno a un sentido, la disputa casi por la disputa misma. Justamente el conflicto, la disputa, hacen crecer la densidad de la política. Cuanto más uno discute política, cuanto más uno discute valores establecidos, cuanto más uno discute, no sé, pongamos por caso, el conjunto de normas tributarias de un país y cómo eso impacta en nuestro bolsillo, cuanto más uno discute eso, seguramente van a ampliarse los derechos o el horizonte para pensarlo. ¿Por qué traigo esto? Y ustedes dirán política y palabra, porque creo que vivimos una época, y esto es la pequeñísima reflexión que quería traer hoy, vivimos una época, unos meses quizás desde que ganó Alberto Fernández, esto se acrecentó, vivimos unos meses que están atravesados por el discurso del amo, ¿no? Y aquí me quería traer esta figura. Algo que se habló y se sigue hablando de la filosofía desde hoy, ¿no? Así es, Martín. Y quería traer esto, ¿por qué? Porque vivimos atravesados y reproduciendo desde nuestros lugares, me hago cargo como, comunicador, porque estoy, detrás de un micrófono, estoy en una radio, discutimos en la radio, traemos temas, etcétera, desde nuestros medios, desde nuestro lugar donde circula la palabra, reproducimos, creo, todo el tiempo el discurso del amo. ¿Y qué es el discurso del amo? Son los conceptos, las categorías que establece, uno podría decir, la derecha, el conservadurismo, las derechas. En Argentina, todo lo que se identifica en torno al macrismo, al neoliberalismo. Entonces reproducimos muchas veces lo que esos sectores quieren que nosotros discutamos. Y esto me parece que nos trae un conjunto de problemáticas. En primer lugar, eso que comúnmente se dice no tener una agenda propia, pero creo que va más allá. Y no es menor no tener una agenda propia. Y va más allá, ¿por qué? Porque nos colocamos no en ese lugar equidistante para discutir entre razón, palabra, poder. No tratamos de colocarnos en ese lugar para discutir los grandes problemas de hoy que nos afectan en la vida cotidiana, sino que nos paramos en eso que Kant llamaba la minoría de edad. Estamos en una suerte de adolescencia permanente y discutiendo las categorías, los conceptos, el horizonte de problemáticas que nos postula esos medios hegemónicos y esos personeros del poder mediático, judicial, político, económico, etcétera. Entonces reproducimos esos discursos. Entonces, claro, esto genera un montón de problemas. En primer lugar, la simetría. Y esa simetría nos coloca, insisto, en un lugar casi de orfandad, en un lugar de adolescencia. Soy huérfano. Sí, claro. Pero además, Martín, fíjense que uno está en una situación de inferioridad en donde, claro, la palabra del padre aparece allí
ese discurso aparece allí. Claro, entonces uno, ¿qué es lo que puede hacer? Impugnar, como cuando uno era adolescente y estaba en su casa y decía, no, no tenés razón, papá. Entonces tu padre decía, vos porque no lo viviste. No, la voz de la experiencia. La voz de la experiencia. Claro, porque uno no puede salir de ese lugar en donde lo único que puede generarse, si uno reproduce ese discurso y comenta ese discurso, es resentimiento, odio, y lo que es aún peor, indignación. Porque claro... Bueno, no hay peor cosa que la indignación, ¿no? Como dice nuestro amigo Gonzalo Navarro, es la impugnación de la política. Claro. Y la política entendida como ¿qué? Entendida como discusión genuina en torno a algún argumento, como una palabra que se pone equidistante respecto del centro, o intenta pararse más o menos en una posición en tensión con ese centro de poder, con los grandes núcleos de poder. Y en ese punto, el discurso del amo, nuestra minoría de edad, nos priva efectivamente del uso genuino de la razón y nos coloca en ese lugar absolutamente impolítico, absolutamente impotente para discutir. Me acordé de nuestro amo juega al esclavo, ¿no? Así es. Cantan los redondos. Sí. Y más allá de la lírica, sí, va derecho a esta cuestión de que te hace creer una cosa y vos como un niño adolescente entrás. Y lo que está haciendo efectivamente, esa frase que traes, Martín, me gusta mucho porque está colocando a ese discurso del poder en el lugar de un discurso cercano, amable, etcétera. No, discuto desde el llano, no está discutiendo desde el llano, como por otro lado dice el nombre de un programa, del poder. Sí. Efectivamente me parece que en este, y para ir cerrando, apretando el bandoneón, en esta articulación entre resentimiento, odio e indignación, que quizás sean las tres pulsiones más impolíticas y más tristes de la política, que privan a la política de sentido, nos queda empezar por lo menos a pensar algunas cuestiones por nuestra cuenta y a instalar algunas problemáticas y discursos y palabras propias, nuestras. Serán imperfectas, sí, pero serán las nuestras. Si no, nos queda justamente ese horizonte de los vencedores. Y frente a eso, ni hablar.